Mi nombre es Josefina Gazo Ametller, y les saludo con mucho cariño. Mi historia comenzó cuando nací en Cassà de la Selva, provincia de Gerona, España, el 24 de agosto de 1906. Mi padre, Antonio Gazo Bravo, nació en 1870. Mi padre era de Aragón, originario del pueblito de Aguinaliu, en Huesca, quien se trasladó a Sant Feliu de Guíxols, en la provincia de Gerona, a fines del siglo XIX, para trabajar en la construcción del Carrilet, un tren de trocha angosta que trasladaba pasajeros y carga desde Sant Feliu de Guíxols a Gerona. Con el paso del tiempo mi padre ocupó el puesto de jefe de estación en Sant Feliu de Guíxols, desde 1923 hasta el inicio de la Guerra Civil en 1936. Acá pueden ver una fotografía tomada en 1928, en donde aparece, junto a sus colaboradores. En la foto está de pie, de izquierda a derecha, en el quinto lugar. Mi madre, Josefa Ametller Burcet, nació en 1877. Ella era hija de Gaspar Ametller Viñas, nacido en 1846, y de Joaquina Burcet Vieta, nacida en 1855. Acá podemos ver una fotografía de mi abuela materna, tomada en 1898. Toda una dama ella. En mi familia, mis padres tuvieron como descendientes a 2 hombres y 3 mujeres. Mi hermano Alfonso era el mayor, y nació cerca del año 1900, pero solo alcanzó a vivir un par de años. Después siguió mi hermano Santiago, que nació en 1902. Acá pueden ver una simpática fotografía tomada en 1904. Si se fijan, lo que mi hermano sostiene en su mano, es un juguete de aquella época, que hacíamos rodar, cuando corríamos por el camino. Ese era el juego del aro. Después, en 1904, nació mi hermana Angelita. Acá pueden ver la fotografía, cuando juntas hicimos la primera comunión. Esta foto, de un tiempo después, me recuerda lo simpática que era mi hermana Angelita. Esta fue una de las últimas fotos de Angelita, que fue tomada en 1926, cuando ella tenía 22 años, solo un par de años antes que falleciera muy joven, en 1928, al contraer la entonces temida y mortal fiebre escarlatina. De hecho, también mi hermano Santiago murió a los 7 años por el mismo motivo, y yo estuve también contagiada, pero pude superar la enfermedad y así contarles esta historia. Mi hermana María era la más joven y nació en 1913. Con ella nos llevábamos 7 años de diferencia. Esta es la foto más antigua que conservo de ella, tomada en 1920. Después tengo esta otra, del día de su primera comunión en 1923. Aquí estamos las dos nuevamente en 1928. Por ese entonces yo aún vivía junto a mis padres, en Sant Feliu de Guíxols. Teníamos asignada una vivienda, en el piso de abajo, en el mismo recinto de la estación del Carrilet. María se casó posteriormente con Pedro Llandrich Guinart, y tuvieron a Joan y María Inchels. Esta fotografía es de 1939. Acá podemos ver en 1957 a mi hermana María, junto a Pedro y mis sobrinos, Joan y María Inchels. Joan y mi hijo José, solo se llevaban poco más de un mes de diferencia en edad. Regresando un poco en el tiempo en mi historia de vida, les cuento que me casé en junio de 1934 con Joaquín Baus Mestras, que nació el 31 de abril de 1903. Tuvimos 2 hijos. Nos conocimos en Cassà de la Selva, provincia de Gerona, España. Nuestro hijo mayor Antonio, nació el 26 de abril de 1935, cuando yo tenía 29 años de edad. En la foto Antonio solo tenía unos pocos meses. Él se casó con María Luisa Bou Morel, en Santiago de Chile, el 4 de enero de 1958. El 8 de diciembre de 1939, cuando yo tenía 33 años de edad, nació nuestro hijo menor José. Lo recuerdo muy bien, porque hacía mucho frío ese día,
dado al fuerte viento de tramontana, que azotaba nuestra comarca, a punto ya de comenzar la estación invernal. Esta foto fue tomada en 1941, cuando José tenía 2 años de edad. Él se casó con Gladys Pivas Anueza en Santiago de Chile, el 4 de enero de 1964. Esta foto es de 1961. Como probablemente ya lo escucharon del relato de mi esposo Joaquín, en 1953, decidimos comenzar una nueva vida en Chile. Seguramente él también ya les contó que cruzamos el Atlántico, desde Barcelona, en un barco llamado El Salta, y que hicimos escala primero por unas horas en Río de Janeiro y luego por varios días en Buenos Aires. Supimos que este barco fue originalmente construido por Estados Unidos, como portaaviones, en 1943, siendo ese mismo año, utilizado por los ingleses durante el transcurso de la Segunda Guerra Mundial. En 1948 fue adquirido por Argentina, y luego fue convertido en barco de pasajeros. Este barco tenía un hermano gemelo, por así decirlo, llamado el Corrientes. Pues bien, nos embarcamos en Barcelona a mediados de julio de 1953, navegando sin mayores contratiempos por unos 15 días, llegando primero a Río de Janeiro, y permaneciendo allí alrededor de un día, para luego volver a embarcarnos hacia el puerto de Buenos Aires. En la foto que tomó nuestro hijo Antonio, estamos con nuestro hijo José, recién llegados a Buenos Aires. Se pueden dar cuenta que ya llevábamos cara de cansados, y aún nos quedaba mucho por viajar. Como dato anecdótico, recuerdo que alojamos en un hotel, en Buenos Aires, con tal mala suerte, que una noche, mientras dormía, se metió una pulga dentro de mi oído, provocándome muchas molestias. El lugar en cuestión quedó bautizado como el Hotel de la Pulga, y yo por muchos años después, antes de dormir, me ponía unos algodones en los oídos por el trauma con la dichosa pulga. La idea original de nuestro itinerario era viajar pronto en tren desde Buenos Aires, hasta Santiago de Chile, cruzando la cordillera de los Andes, en un trencito llamado el Trasandino. Pero no contábamos con que en esta parte del mundo, era temporada de invierno, y los majestuosos Andes estaban cubiertos de mucha nieve, lo que hizo postergar nuestro viaje, teniendo una estadía de una semana más en Buenos Aires, hasta que la vía férrea fue nuevamente transitable. Finalmente, luego de cruzar la cordillera de los Andes en el simpático Trasandino y haciendo otro transbordo en los Andes, llegamos a la estación Mapocho en Santiago de Chile, el 14 de agosto de 1953. Fuimos recibidos al principio por la familia de Joaquín Bou, Matilde Morel y sus hijos Ramón y María Luisa, en donde alojaron mis hijos José y Antonio. Con Joaquín fuimos a la casa de Joaquín Martí Bou y Nieves Barnés. Estas dos familias ya las conocíamos, porque también eran originalmente de Cassà de la Selva. En la foto de 1954, José y yo, estamos ya en la casa arrendada, de calle Portugal. En esos años nos trasladamos desde España, con casi todo lo que pudiésemos llevar, incluyendo colchones, ollas, sábanas, ropa de cama, utensilios de cocina y la vajilla, que cada vez que me acuerdo me da entre rabia y pena. La vajilla venía con las otras cosas embalada en unos baúles, pero por falta de experiencia en viajes intercontinentales, no la empacamos adecuadamente. Producto del viaje y de los numerosos transbordos, mucha de esta vajilla llegó destruida al destino final. Cuando abrí ese baúl, de tantos otros que traíamos, solo exclamaba, ¡oh! Y de nuevo otro ¡oh! Cada vez que veía la quebradura de platos y fuentes. El dinero de nuestros ahorros, lo trajimos escondido dentro de un colchón. Con Joaquín tuvimos 6 nietos y 3 nietas. De nuestro hijo Antonio tuvimos a Antonio, Cristián, Gonzalo y Marcelo. De nuestro hijo José tuvimos a Alan, Nicole, Daniela, Lorena y Alexander. Al final de mi vida, en 1989, alcancé a conocer a mi bisnieto, Joaquín Bausawil. Con Joaquín nunca regresamos a España. Quién sabe si nuestros descendientes lo harán. Adeu-siau.